Cedo ahora la palabra al Grupo de Investigación sobre Cortes y Tribunales Internacionales de la Universidad Federal de Minas Gerais. Señor presidente Rodrigo Mudrovich, excelentísimos jueces y juezas, secretario del Estado de Guatemala, es un honor dirigirme ante este tribunal representando a la Universidad Federal de Minas Gerais. Permítanme comenzar con una idea simple. Esta opinión, este pedido de opinión consultiva, es por sí mismo histórico. Y como ocurre en todas las ocasiones históricas, en ellas se presentan oportunidades únicas. La oportunidad que hoy se presenta a esta Corte también es de armonizar el derecho internacional con el derecho interamericano. Y esta oportunidad es verdaderamente singular. Es precisamente dentro de este horizonte más amplio donde se sitúa la contribución que presentamos. Nuestro amigo Curi sostiene tres argumentos principales. Primero, la protección de la democracia ha emergido como una norma consuetudinaria regional en el sistema interamericano. Una categoría jurídica que la jurisprudencia de esta Corte menciona en ocasiones, pero que aún no ha explorado plenamente. Segundo, que la protección de la democracia implica obligaciones derivadas de la noción de garantía colectiva, una alta noción desarrollada en esta Corte. Y tercero, que esta garantía colectiva implica el deber de no reconocimiento de gobiernos surgidos de rupturas democráticas. Permítanme abordar brevemente cada uno de estos puntos. En primer lugar, el deber de protección de la democracia como una norma consuetudinaria regional. La categoría de normas consuetudinarias regionales es ampliamente reconocida en el derecho internacional. La Corte Internacional de Justicia la ha utilizado en su jurisprudencia, la Comisión de Derecho Internacional la reconoce en sus conclusiones de 2016, el Comité Jurídico Interamericano de la Organización de los Estados Americanos encerró en 2025 los estudios sobre la cuestión con particular profundidad. Una regla consuetudinaria regional es aquella que vincula a través del derecho consuetudinario a un número limitado de estados dentro de una determinada región. El sistema interamericano ha reconocido desde hace mucho tiempo la relación profunda entre democracia y derechos humanos. Pero la práctica de los estados de la región va aún más lejos. La adopción por consenso de la Carta Democrática Interamericana representa un momento decisivo en la evolución jurídica de las Américas y quizás también en la consolidación de una norma consuetudinaria regional capaz de vincular no solo a aquellos estados que estuvieron de acuerdo con ella, sino también a quienes eventualmente se retiren de los tratados. Y aquí está un alto valor de la consuetudine regional. Las resoluciones adoptadas en el seno de organizaciones internacionales, como nos dice la Corte Internacional de Justicia, pueden constituir evidencia relevante tanto de la práctica cuanto de la opinión jurídica de los estados. Esto es particularmente cierto en el contexto regional, donde tales instrumentos pueden expresar compromisos normativos compartidos. Lamentablemente, la democracia no es hoy un valor universalmente compartido, pero esta Corte dispone de una herramienta jurídica que tal vez pueda contribuir a la universalidad precisamente a través de su regionalismo. El uso de la categoría del derecho consuetudinario regional e incluso la noción de jus cogens regional constituye una vía aún poco explorada en la historia jurisprudencial de esta Corte. Quizás ha llegado el momento de considerar este camino. Mi segundo argumento es la protección de la democracia como una obligación de garantía colectiva. Esta Corte ha reconocido ampliamente la existencia de un sistema de garantías colectivas subyacente al sistema interamericano, orientado a la protección del interés público interamericano, es decir, el conjunto de intereses que reflejan valores comunes, y aquí cito la Corte, e intereses colectivos que se consideran importantes y suficientemente comunes, suficientemente dignos de beneficiarse de una aplicación colectiva.
El sistema de garantías colectivas impone en este sentido una obligación de los Estados miembros del sistema de cooperar de buena fe para proteger el orden público interamericano. Quizás sería oportuno a esta Corte esclarecer el contenido de esta obligación de cooperación. En otras palabras, esclarecer que la obligación de cooperación, al igual que la obligación de negociar en el derecho internacional, es una obligación de conducta y que debe cumplirse conforme a parámetros de buena fe y en el marco de los mejores esfuerzos, aproximándose significativamente a una obligación de debida diligencia. La clarificación de los estándares de cumplimiento de la obligación de conducta que constituye la obligación de cooperar, derivada de la noción de garantía colectiva, puede ser una contribución significativa de esta Corte más allá de su función contenciosa e influir de manera relevante en la práctica y en el derecho internacional regional latinoamericano, interamericano. Por último, una breve palabra sobre el deber de no reconocimiento de gobiernos surgidos de rupturas democráticas. En particular, el deber de no reconocimiento como lícita de una violación grave del derecho internacional es una consecuencia de la infracción de una regla, de una norma perentoria, de ius cogens. En caso que la Corte llegue a reconocer que la protección de la democracia como una norma consuetudinaria regional, sería importante enfatizar que también, respecto de las normas perentorias regionales, la obligación de no reconocimiento resulta aplicable. No obstante, aun si esta Corte decide no avanzar por este camino, es posible quizás deducir la práctica de la práctica de los estados y las organizaciones regionales la existencia de un deber de no reconocimiento. La práctica de los órganos de la Organización de los Estados Americanos revela un estándar consistente de respuestas colectivas frente a interrupciones inconstitucionales del orden democrático. El caso de Honduras en 2009 constituye un ejemplo claro. En este contexto, el Consejo Permanente y la Asamblea de la OEA adoptaron resoluciones que afirmaron expresamente que los gobiernos surgidos de rupturas constitucionales no serían reconocidos. Respuestas similares pueden observarse en otras situaciones en las que la legitimidad democrática de gobiernos ha sido cuestionada. Si la democracia constituye un interés protegido del orden público interamericano, su ruptura no compromete únicamente la responsabilidad de los estados afectados, también activa deberes colectivos de los demás estados de la región, conectando así esta noción con la noción colectiva. Una articulación elaborada de esta Corte podría contribuir al debate sobre el deber jurídico que emerge en el proceso de protección de la democracia. Estos son, excelentísimos jueces y juezas, señor presidente, los puntos que estimamos que permitirán a esta Corte, en el contexto de esta opinión consultiva, articular de manera armónica el derecho interamericano y el derecho internacional. Sostenemos que, en caso que esta Corte decida hacerlo, añadirá una capa adicional de protección de un valor tan necesario como la democracia. Muito obrigado. Muito obrigado. Agradezco al profesor, representante del Grupo de Investigación sobre Cortes y Tribunales Internacionales de la Universidad Federal de Minas Gerais. Cedo la